¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente a las cartas sobre la mesa, un programa de Infogate que semana a semana le acompaña para entregarle información, datos, perspectivas, análisis, de forma que usted tenga tema para conversar con su familia, con sus conocidos, con sus amigos, cuidándose. Recuerde que el COVID-19 todavía existe y el autocuidado es fundamental. Nosotros ya con nuestro programa llevamos más de 4 años acompañándoles permanentemente desde Arica a Punta Arenas por toda nuestra plataforma de cable que se emite en diversas regiones del país y también por Radio Nunguén en Concepción. Saludamos a nuestros panelistas, vamos a dejar a nuestro invitado para el final para saludarlo y presentarlo adecuadamente. ¿Va? Empezamos por la dama, como corresponde. Doña Bernarda Pérez, qué agrado saludarte y qué gusto verte. Buen día, Guillermo, mucho gusto también. Buen día, senador. Buen día al invitado Dimitri hoy día, ¿no? Perfecto, y saludamos por supuesto a nuestro senador Kenneth Pugh, quien, como él dice, digamos, es senador por la región de Valparaíso, la región que le da el ancho a Chile, desde Rapa Nui y la de Pascua hasta los Andes, pasando por San Felipe. Digamos, y eso, bueno, eso es realmente importante porque no es poco, porque es terreno tanto marítimo, que es mucho, digamos, como también terrestre. ¿Qué tal, Kenneth? Un agrado saludarte. Muchas gracias, Guillermo. Muy buen día. También saludo a Nardi. Efectivamente, la región va desde lo que en Europa sería de Madrid a Moscú. Así que, Dobry Den Tovarich, porque nuestro invitado también nos puede contar un poco de cómo es estas grandes distancias europeas. Sí. Ok, y bueno, y presentamos a nuestro invitado. Probablemente, si usted le ha interesado algo en la informática o lee lo que hay respecto a informática y particularmente a lo que es seguridad informática, lo que hoy día llamamos ciberseguridad, que entre paréntesis, acá en Chile estamos en el mes de la ciberseguridad, el mes de octubre, el mes que además, o sea, no, vamos a entrar al mes de octubre, perdón, me estaba adelantando, vamos a entrar al mes de octubre, que es el mes de la ciberseguridad en Chile, pero donde además entra en vigencia en Chile toda lo que es la ley de transformación digital del Estado, que no es un tema menor. Pero eso entre paréntesis, porque si usted le decía ha incursionado en las noticias respecto a todo lo que es ciberseguridad, hay una empresa que le va a llamar la atención que es Kaspersky. Y uno cuando mira McAfee, mira una serie de otras empresas, todos le empiezan a decir, ¿sabe qué? Kaspersky, instale Kaspersky porque es lo mejor. Bueno, Kaspersky es una empresa que lleva el nombre como de quien lo creó el año 1989 y a quien tenemos hoy día acá es el director del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky, que es don Dmitry, digamos, Bestusev. No sé si está bien pronunciado o no, pero digamos, hay un tema idiomático de sonidos que en ruso existen y que en español no existen. Dimitri, primero que nada, un agrado tenerte las cartas sobre la mesa. Muy bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días con todos, con el senador Piu, también con Bernarda Pérez. Muchas gracias por tenerme aquí. Siempre es un gusto estar con todos ustedes. Digamos, tú tienes más de 16 años de experiencia en todo lo que es el tema informático. Dime, ¿cómo llegaste a Kaspersky y cuáles son los temas donde tú has estado trabajando? Porque has hecho varias actividades dentro de la empresa. Y bueno, y hoy día, ¿qué vamos aquí te estás dedicando? La historia comienza cuando la gente todavía no sabía lo que eran las computadoras. Mi mamá me trajo una máquina, era una XT 8086. Tenía el disco duro 11 megabytes. eh, Eran 16 colores. Ahí comencé a jugar con esto, trabajando con las cosas de bajo nivel. Y una vez en verano no había mucho que hacer, aparte de jugar básquet, con un amigo hicimos nuestro primer antivirus. Lo que hacía ese es monitorear el master boot record, el sector de arranque, porque los virus informáticos se propagaban a través de los disquetes, modificando el sector de arranque del disquete. Y pues nuestro antivirus monitoreaba esto. Cada vez que un virus quería modificar algo así, mandaba un aviso policial, la sirena policial. Y pues desde aquel entonces, ya mucho antes, yo recuerdo que la gente me decía, pues sí, y mi hijo, ¿de qué vas a vivir? Porque todos querían ser programadores, redes, todo esto, pero hoy la situación es al revés. La seguridad es lo que todos necesitamos. Así es. Bernardo. Una de las cosas para el sentido común de la gente que nos escucha, Dimitri, cuando se hablamos de ciberseguridad y o de la seguridad, ¿no? En el marco tecnológico, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué le dirías tú a esa gente? Así, ¿qué significa la seguridad en el marco computacional?
Eso implica que nuestros datos se mantengan íntegros, que se mantengan confidenciales y que otras personas no tengan acceso a esos datos. Básicamente lo que pensamos y buscamos en la vida real cuando se trata de nuestras casas, de nuestros carros, cosas, ¿no? Por esto, la palabra ciber a veces la utilizamos para dar a entender que se trata de algo digital, pero en realidad la seguridad debe ser integral en todos los ámbitos de la vida. Sí. Digamos, Kenneth, ¿cómo estamos nosotros con respecto, qué le preguntarías tú a Dimitri, dado que tú prácticamente eres reconocido líder sobre el tema ciber y particularmente ciberseguridad en nuestro país? Mira, bueno, complementando lo que ya ha dicho Dimitri y Bernarda, Bernarda nos pone un punto muy difícil que es explicar esto en fácil. Bueno, mira, nosotros vivimos en un ecosistema en la humanidad donde hay los océanos, está el sol, los océanos evaporan agua, esta agua cae como lluvia. Eso es un ecosistema y hay que cuidarlo porque si no lo cuidamos, el cambio climático lo destruye, tenemos sequía, empiezan las hambrunas, o sea, sistemas de sistemas complejos. El ciberespacio, de la palabra ciber, la tomamos del ciberespacio, es un ecosistema artificial creado por el hombre y la mujer, por todo, y que es el primero hecho por la humanidad. Y tenemos que entenderlo para poder usarlo bien. Y obviamente esta es la parte compleja. Estamos recién en los primeros 30 años de la creación de este ecosistema. Y este ecosistema, que partió siendo usado por todos de forma bastante ingenua, esto equivale más o menos cuando existían caballos y empiezan a entrar los automóviles, y resulta que el primer accidente que hubo de automóviles fueron dos que chocaron, porque no había lecheros, no había nada. Incluso uno de los conductores iba ebrio. Bueno, el juez en ese minuto decidió dejar libre a la persona que iba ebria, pues dijo, bueno, ¿cómo él iba a poder tener control de esto? Hoy en día, en el mundo actual, nadie va a dejar libre a una persona que haya estado bebiendo. O sea, hay reglas, y esas reglas son las que nosotros tenemos que ir desarrollando. Ese es el desafío de la tecnología, que no es ni buena ni mala, y que tenemos que adaptar. Dimitri nos dice entonces los datos, y los datos son esenciales, pero los datos no es un tema mercantil, como creen algunos, que es solo un tema económico. Los datos es un derecho humano, porque reflejan nuestra vida, nuestra alma, nuestra esencia en este mundo ciber, en el ciberespacio. Y esos datos tienen que moverse por infraestructura crítica de la información que se llama y residir en estos lugares. Entonces también hay que proteger a estos sistemas para que no sean atacados, porque incluso hasta nuestras vías dependen de ellos, de los sistemas de, por ejemplo, de control en los aeropuertos cuando los aviones vienen aterrizando, y si son atacados los aviones pueden chocar, podemos imaginarnos muchos escenarios. Dependemos vitalmente de los datos, pero más importante, nuestra democracia. Y la democracia está hoy siendo llevada en las redes. Anoche teníamos un debate, todo el mundo conectado, tuiteando, pero no sabemos si eran personas humanas, es decir, el derecho a la libre expresión es una libertad humana de humanos, no de avatars, de inteligencias artificiales, de bots, de troll, que empiezan a destruir la democracia. Esto ha tomado tanta importancia y la pandemia ha acelerado tanto en la transformación digital que tenemos que tomar muy en serio el concepto de la ciberseguridad, que es amplia, que va de la protección de los datos personales hasta la protección de la infraestructura crítica de la información. Ahí es donde Dimitri ha sido un actor relevante. Él, desde que hemos partido nosotros con el medio de la ciberseguridad, fue el primero en apoyarnos. Así que yo quiero hacer un reconocimiento también, porque él estuvo presente desde el minuto uno, vio nacer al grupo de académicos de INCIBE. Y también, tú mencionabas Guillermo Kaspersky, bueno, lo tuvimos a él, el dueño, el año pasado, participando en el seminario internacional directamente, desde Moscú a Valparaíso, gracias precisamente al ciberespacio. Este es el mundo global que tiene que ser capaz de, en forma colaborativa, enfrentar amenazas móviles. La pregunta entonces para Dimitri ahora es muy simple y sencilla. ¿Cómo evalúas tú estos primeros, porque esta va a ser la cuarta vez que vamos a iniciar el mes de la ciberseguridad, desde la perspectiva externa? ¿Y qué recomendaciones podrías dar tú a todos los ciudadanos? Porque esta es una actividad cultural de conocimiento, pero también de ejercicios para el país y para el gobierno, para los gobiernos turnos que vengan. Eso me gustaría escuchar. Muchas gracias. Sí, lo que me ha sorprendido siempre de Chile es que se trabaja como si fuera una sola familia entre las organizaciones políticas de fuerza, científicos, económicos. En realidad es como una sociedad como si fuera compuesta por
padre, madre, hermano, hermana. Y este esfuerzo es lo que me ha impresionado personalmente siempre, ¿no? Es mi placer participar en estas conferencias, actividades. En mis entrevistas que yo he tenido con la prensa, siempre recalco Chile como el modelo. Sabemos que no hay un país que esté en este momento preparado frente a los ciberataques, pero lo que marca la diferencia en este momento es que si alguien lo está haciendo para estar preparado o no, está elevando el costo del ataque a los actores de los ataques dirigidos especialmente o no. Y Chile sí lo está haciendo. Eh, Todas las iniciativas que acaba de mencionar el senador Piu son precisamente el resultado del trabajo, no es un producto de casualidad de que las cosas se han dado así, sino simplemente un trabajo donde se requirió de visión, de poner, no sé, dinero, de poner gente, de poner ganas en trabajar en esto. Yo creo que Chile está en un buen camino en este sentido. Y pues este año también va a ser un gusto, un privilegio para mí participar nuevamente en el evento anual. ¿No? No, y eso digamos, se agradece mucho, Dimitri, primero porque es necesario tener presente de que la ciberseguridad es un tema transversal en términos internacionales, no es solamente un tema de un país. Ya hoy día estamos convencidos de que los conflictos no vienen por lo que haga un Estado contra otro Estado, sino que hay grupos que están en cualquier parte del mundo que pueden generar un ciberataque. En esa perspectiva, digamos, estos ataques contra la seguridad cibernética o, digamos, o la ciberseguridad, eh, ¿cómo está América Latina en todo eso? Ustedes han hecho, yo sé, un estudio sobre lo que pasa en América Latina. ¿Cómo es la situación en América Latina? ¿Qué tipo de delincuentes tenemos hoy día? Un delincuente que antes no existía. ¿Qué tipo de delincuentes tenemos hoy día? ¿Cómo se podría perfilar eso? Tendríamos que partir el campo de batalla cibernético como en dos fases, ¿no? La fase 1 es el crimen cibernético tradicional y ahí tenemos tanto los criminales locales, los que están trabajando para generar el código malicioso, utilizarlo en los ataques, es Brasil. Brasil ha sido fuente principal de los ataques contra las finanzas de varios países y cuando comenzaron a expandir sus operaciones fuera de Brasil, a eso me refiero. Ujú. Chile fue uno de los países que eligieron primero, Chile y México. Y pues eso indica también que Chile está haciendo pues económicamente un progreso, ¿no? También los criminales cibernéticos de otras regiones, por ejemplo, los grupos como TA505, muy famosos, que vienen partiendo del crimen cibernético de habla rusa, ha estado también atacando fuertemente Latinoamérica y Chile también en particular, incluyendo. Ahora, el otro lado de la moneda sí es los ataques dirigidos, donde no es el dinero el objetivo, donde el objetivo es la información. Información puede ser valiosa militar, política, diplomática, económica, científica también, por supuesto, porque ahí están millones de dólares invertidos y tiempo, que nadie puede realmente acelerar el tiempo, ¿no? Y pues básicamente aquí, si hablamos de Chile, también han habido actores regionales, o sea, otros países de Latinoamérica quienes han atacado Chile, y también internacionales. Entre los internacionales también hemos visto aquellos que han estado atacando países como Estados Unidos, Gran Bretaña, es decir, el bloque occidental y también Chile fue uno de esos países atacados. Eh, Eso indica que Chile se encuentra en una situación como realista. Es un país que enfrenta ataques de todo tipo de perfil y por esto todas las medidas que se están tomando ahora realmente no son solamente de decir, ah, qué bien, como que eso va a servir a futuro. Más bien es algo realísticamente hablando indispensable y por esto nuevamente es un trabajo bien hecho. Sí, así es, Bernarda. A mí me interesa un poco, Dimitri, que nuestros auditores vayan tomando más conciencia de esto que nosotros conversamos acá como la ciberseguridad, ¿no? Y tú hablaste de un concepto que a mí me parece interesante para que haga sentido.
yo logro entender que esto tiene que ver con elementos más macro, pero también con elementos micro, ¿no? Y en ese contexto, la información. La información hoy día es como el gran haber, ¿no? Es el gran tesoro que podemos tener en lo personal, en lo grupal y también en lo macro en términos más colectivos como los estados. Entonces, en lo personal, ¿cómo? Yo estoy pensando en cosas más de tal vez en términos más cotidianos, ¿no? Cuando te roban información personal que puede estar disponible o usurpación de identidad, porque por eso también restringimos o miramos las madres a los niños respecto de qué cosas ven y qué cosas no miran también en la internet, ¿no? Entonces, ¿qué elementos de seguridad y datos podrías dar tú en lo cotidiano? Y por otro lado, también ¿por qué los estados tendrían que seguir? Porque esto también tiene que ver con recursos, ¿no? Invertir en esto, y que yo creo que tenemos que invertir no solo lo que estamos haciendo ahora, sino mucho más. Tuvimos el año pasado, yo no sé que lo recordar aquí a Guillermo y a Kenneth, ¿te acuerdas cuando hubo de alguna manera una intersección al Banco Estado, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto se pusieron a disposición cuentas ahí que tiene que ver con información confidencial personalizada. Se trata de ese tipo de cosas cuando hablamos también de ciberseguridad. Los bancos lo usan, pero los estados también invierten justamente en información, sobre todo hoy día. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, que maneja todo lo que es la ficha de protección social, que son datos no personales, que no son públicos y que el Estado debe salvaguardar, ¿no? Esa privacidad. Entonces, un poquito que quisiera, Dimitri, que nos dijera como un ejemplo importante para lo cotidiano, para quienes nos escuchan de Arica a Punta Arena, para la gente de Concepción, que claramente estos son temas que queremos acercarnos, ¿no? Y que haga sentido con lo cotidiano. Entonces, ¿qué consejos tú darías allí a quienes de seguridad más individual personal? Y también, al mismo tiempo, ¿por qué nosotros, como Chile, como país, como Estado, y ahí el senador Kenneth ha liderado una gran lucha que tiene que ver justamente con la digitalización, pero al mismo tiempo con salvaguardar lo que vamos a digitalizar como país? Sí, muchas gracias, Bernardo. Un tema muy, muy importante antes de responderlo es que si alguien si cree que no tiene información o no tiene nada importante, algo digital, esto no es cierto por defecto, porque cualquier actividad que hoy tenemos siempre genera una huella digital, o sea, hay un impacto digital. Cualquier cosa que hagamos, vamos a mirar una película en el Netflix, o vamos a crear una cuenta en el banco, o mandar un mensaje de texto. Ya estamos generando una huella digital, ¿no? Y pues para nosotros, si hablamos como desde el punto de vista del usuario final, simplemente un ser humano, un chileno, un ciudadano, una persona, ¿qué es lo que necesita cuidar? Es aquello lo que les permite a los criminales llegar a tener el control sobre sus vidas. ¿Qué son? Simplemente contraseñas. Comenzaremos con eso. ¿Cuáles son los consejos? Um, de ser posible, dejar de utilizar solamente contraseñas, sino mecanismos de segundo factor de autenticación. ¿Qué es? Por ejemplo, aquí en mis manos, si pueden ver, yo tengo algo que se llama YubiKey. YubiKey es un dispositivo que se puede comprar y se utiliza para autenticación, para cualquier correo electrónico, para acceso a mi gestor de contraseñas, para ir al banco, para lo que quiera. Yo lo puedo utilizar. Se usa fácil, lo pongo en el puerto y aplasto este botón y listo. Aquí también puedo guardar mis llaves PGP, descifrado y muchas otras cosas. Esta es una cosa muy, muy importante. Simple, simple. Es un botoncito aquí, aplasto y ya. Entonces, si mi contraseña está robada, porque, por ejemplo, yo fui cuidadoso, pero hackearon a mi proveedor, hackearon a quien maneja mi servicio de correo electrónico. Mi contraseña no les va a servir porque la cuenta está protegida también con el segundo factor, que funciona también con los teléfonos, es una cosa así. O si no, también un autenticador de segundo paso en el celular. Es una aplicación que se instala y que genera códigos temporales. Realmente no es difícil hacer, cualquier persona lo puede, no para eso no hace falta ser técnico, especialmente con esto, nada, no hay que ser técnico, no hay que instalar nada. Esto
esta como medida, este nuevo nivel de seguridad complicaría muchísimo la vida de los criminales cibernéticos, porque si roban la contraseña, ¿de qué les sirve? No puede tener acceso. ¿Y cómo me hace después? O sea, ¿cómo, si yo tengo un identificador físico, cómo el criminal, qué me va a pedir? Mándame un código. ¿Cuál código? O sea, yo tengo este dispositivo físico y me mando, ¿cómo se lo mando? No puedo mandar nada a nadie, ni por internet, ni a través de una llamada fraudulenta. Solo puedo aplastarlo en mi computadora, nada más. Entonces, una medida como más práctico, al parecer, no puede ser, ¿no? De ahí sí, actualizar sistemas operativos. Es muy importante actualizar es parchar, ¿no? Es ir cerrando aquellos agujeros que existen. También verificar esto, donde no hay que dar nuestros datos personales, donde no es obligatorio, no lo den. Porque en Chile lo que hemos visto, y en muchos países también, hay fugas de información porque le hackearon una farmacia, no sé, y esa farmacia siempre pedía el número ese de que uno tiene como que declara impuestos, ¿no? No sé, por ejemplo, si yo voy como extranjero, ¿no? Y voy a comprar una medicina en Chile, yo no voy a poder dar este número, yo no lo tengo. Entonces, donde no hace falta dar nuestra información realmente crítica, no la demos. Solamente donde es indispensable hay que darla, ¿no? Esos son como simples tips, claro, el antivirus también hay que usarlo. Y recordar esto, que todos estamos generando algún impacto, ¿no? Digital, cibernético, lo queramos o no. Y claro, la segunda parte era sobre el Estado, ¿por qué tiene que hacerlo? Si no, habría caos. Si el Estado no trabaja en esto, en regulaciones, en procedimientos, políticas, quién las va a hacer cumplir, eso sería terrible, eso sería invivible. Solamente sobrevivirían dos grupos, o bien expertos como de investigación de cibercrimen, y criminales cibernéticos. Estarían luchando entre ellas. La gente común y corriente, apenas tocar el computador, boom, ya, víctimas. Así es. Kenneth, Mira, es bien interesante el tema, tal como lo señala Bernarda, de poder explicar esto en forma simple y sencilla. Cuando se hablan de segundos, terceros factores de autenticación, claro, son cosas como bien técnicas, pero pongámosle un ejemplo familiar. Uno de mis hijos me pide a mí permiso para algo, y yo digo, bueno, bien, pero pídele permiso a tu mamá también. Entonces él va y le pide permiso a la mamá. La mamá es el segundo factor de autenticación aquí. Y permite. No, es que es algo tan simple y sencillo. O sea, lo que buscamos es tener certeza de que lo que queremos hacer es efectivamente lo que queremos hacer. Y no siempre está en uno, está en un tercero, un dispositivo confiable. Fíjate que hay sistemas de claves, en que, especialmente las claves de usuario, en que una persona tiene la mitad de la clave y la otra persona tiene la otra mitad de la clave. Y solamente juntos pueden entrar, ingresar a un sistema para que uno verifique lo que está haciendo el otro. O sea, sistemas cruzados de información. Hay una cantidad de temas nuevos y emergentes que han aparecido gigantescos, pero también la necesidad de regulación. Entonces, lo primero, y esto es la parte de la pega legislativa, ya logramos reconocer en la Constitución, en una reforma del 2018, el derecho a la protección de los datos personales. Entonces, es un derecho constitucional, que ya está en la Constitución. ¿Qué nos falta? La ley que está en estos momentos en el Senado, que crea la nueva Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, para que si alguien hace uso de los datos sin la forma en que fue establecida. Para eso existe un consentimiento. Igual cuando uno va al médico, uno dice ya, ok, yo autorizo, pero para un fin específico. Los datos son para que usted me dé información o para que me pueda tratar el caso. No es para venderlos a terceros o hacer otros usos. Entonces, esa nueva cultura hay que instalarla. No tenemos todavía la agencia y obviamente vamos a trabajar en la cultura. Y ahí viene algo que estamos viendo esta semana. Acabamos de rechazar en una comisión del Senado la nueva ley de delitos informáticos para que vaya en su último trámite a una comisión mixta. ¿Y por qué necesitamos perseguir el ciberdelito? Que no está definido. O sea, si yo no sé qué es el delito, bueno, ¿cómo lo voy a perseguir? De ahí hemos adoptado la Convención de Budapest, de un estándar internacional para perseguir cibercrimen transnacional. Somos de los primeros países de habla hispana en que estamos haciendo esto aquí en el continente. Y esa ley debería estar muy pronto. Partió el 25 de octubre del 2018, yo pedí que partiera en el mes de la ciberseguridad del 2018. Espero que ahora el 25 de octubre del 2021 esté. Son 3 años. Y eso quiero decir, los procesos legislativos toman mucho tiempo.
Hoy no tenemos tanto tiempo para estas cosas porque las situaciones están ocurriendo cada vez más especiales. El presidente Biden en Estados Unidos reunió hace muy poco a todos los líderes de la industria y el mundo académico para poder ponerse de acuerdo y enfrentar este tema de la ciberseguridad, que esto supera la capacidad de un Estado, supera la capacidad de una sola empresa, supera la capacidad del mundo académico, de las personas. Tenemos que hacerlos todos juntos. Y ahí viene la propuesta, queremos invitar a los candidatos presidenciales a un debate digital por ciberseguridad. Ponerle bien específico, mire, ¿cómo vamos a enfrentar este tema digital? ¿Qué propuestas tiene usted? Y pedirles que firmen, ojalá, el compromiso yo le llamo el Biden Summit, o sea, cómo vamos a juntarnos 30 días después que salga electo para que el presidente o presidente electo se junte con todos estos líderes para sacar adelante una propuesta de integración público-privada. O sea, la familia de Dimitri aquí funciona, vamos a tener nuevo papá o mamá que esté a cargo, pero tenemos que ponernos un plan. Y esperamos partir con el nuevo Ministerio de Seguridad Pública que se separa de Interior, donde se va a crear la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad. Esto también está ingresando dentro de este mes. Y finalmente, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBER, que es de donde se genera conocimiento, se identifica talento, porque en ciberseguridad lo más valioso es el talento que reciben las personas, uniformemente instruidos. Así que no son de ciertos sectores o ciertas comunas. Los niños y las niñas con habilidades hacker están en todos lados, hay que encontrarlas y estimularlas. Y ojo, hacker no es un criminal, no es un pirata, es una persona que es un investigador de ciberseguridad que informa fallas. Y eso lo dice el diccionario de la Real Academia. Entonces, el desafío es grande, hay que explicar en sencillo, como dice Bernarda, tenemos que avanzar y avanzar rápido. Sin legislación es imposible que esto funcione, y si Chile está metido en una transformación digital gigantesca, la nueva ley de transformación digital del Estado, necesitamos hacerla con ciberseguridad. El día 1, este viernes 1 de octubre, inauguramos, como todos los años, en el Senado, con la presidenta del Senado, Jimena Rincón, con muchos embajadores, porque vamos a hablar de todo lo nuevo que hay en ciberseguridad, que es básicamente la innovación y la investigación en ciberseguridad. Es cómo logramos saber más de esto. Así que están cordialmente invitados a seguir las señales del Senado, las señales por todas las plataformas para la inauguración, y ver cómo Chile puede tomar una vanguardia en un tema que además es estratégico no solo para el país, para el continente, y que permite la reactivación económica segura de todas las economías que en estos momentos están congeladas. Eso Así sería. es. Oye, muchas gracias, Kenneth. Dimitri, digamos, nos queda poco tiempo. Hoy día nosotros estamos viendo que el mundo post pandemia, o post vacuna por lo menos, va a estar marcado por la cuarta revolución industrial. Y esa cuarta revolución industrial está compuesta por inteligencia artificial, está compuesto por robótica, está compuesto por una serie de avances tecnológicos. Y la economía no se queda atrás en eso. Y ha aparecido la economía digital. Una economía digital que tiene que ver con los blockchain, o con el blockchain en realidad, y dentro del blockchain están las criptomonedas. Hoy día, incluso en Chile, hay varias empresas que aceptan pago con criptomonedas. El mercado de criptomonedas a nivel global ha ido aumentando. Y para, digamos, una muy breve explicación para aquellos que nos están como escuchando y viendo, para que lo busquen, digamos, lo que es economía digital, porque es eso el tema que va a venir a continuación. Pero junto con eso, ahí a pesar que dice que blockchain es muy seguro, la transacción por criptomonedas es tan segura realmente porque son nuevos desafíos a lo que es la ciberseguridad, según me parece entender a mí. Sí, de hecho, hay una persona famosa que dijo esto, que hay tres tipos de dinero, ¿no? Basado en la economía, basado en la política, y las criptodivisas son basadas en las matemáticas. Y pues es así. Y las transacciones sí son seguras, matemáticamente hablando, pero las billeteras son tan vulnerables como correo electrónico. ¿Por qué? Porque si alguien llega a tener el acceso a nuestra billetera fuera de línea o una billetera en línea, llega a tener el acceso a nuestros fondos, y una vez estos fondos son transferidos a otra billetera, no se los puede recuperar. Y lo peor, por lo que no hay un banco central, no hay, ¿quién lo va a regular? O sea, tengo que expresarme así explícito, si me pillaron mi billetera, ya no tengo nada que reclamar. O sea, no puedo, sí, puedo ponerme mal, puedo gritar, puedo así, rabieta, todo, pero no va a ayudar. Y nadie me va a poder ayudar con esto. Entonces, si entendemos este punto, que hay que cuidar bien
nuestra billetera fuera de línea o en línea, si es que uno lo decidió tener en línea, podemos entonces manejar estas cosas de una forma más segura. Sí, no es, yo creo que es un tema, porque cuando hablamos en línea, estamos hablando de la transacción en tiempo real. Es decir, que hay toda una trazabilidad respecto de dónde surge el dinero hasta dónde llega el dinero, incluyendo por los usuarios por los cuales intervienen en toda esa línea. ¿Ah? Por lo tanto, digamos, ahí habría también una vulnerabilidad, porque los que definen el sistema dicen que los bloques no pueden ser hackeados, sino que hay una trazabilidad permanente. ¿Aún así eso podría suceder? Sí, sí, algunos dicen, por ejemplo, dicen, nuestro sistema es descentralizado, pero la semana pasada sí cayó una moneda. Mucha gente, pero ¿por qué era centralizado al final? Ujú. Am, pues muchas cosas como Bitcoin o como Ethereum no han demostrado realmente tener un valor grande, importante, aunque la volatilidad es impresionante. Es un tema que todavía para algunos países resulta como, de hecho, una desventaja en el sentido de lavado de activos. Uno no lo puede evitar, básicamente. Por eso Estados Unidos está aplicando sanciones. Ayer se aplicó una sanción a una compañía, básicamente, que ayuda a procesar estos pagos con criptodivisas, que participó en los negocios ilícitos cuando se chantajeó a las víctimas por el ransomware. Entonces, este es un tema. Otro tema para un gobierno, naturalmente, también es importante tener la visibilidad sobre el impuesto a la renta, ¿no? Y muchas veces, por lo que las billeteras son anónimas, entonces el gobierno deja de tener el tributo. O sea, no puedo decir, no, yo gano, qué sé yo, aquí $10 por mes, pero ¿cuánto tienes en criptodivisas? ¿Cuánto cuesta este Bitcoin hoy? ¿Cuánto realmente has ganado por la diferencia del crecimiento? ¿Cuánto de esto has pagado? Esto queda como que fuera de la visibilidad de un gobierno y por esto hay muchas cosas todavía. Eso no es que vamos a comprar bitcoins y vivir ahí y todos estamos felices. No, realmente no. Y nuevamente, la principal vulnerabilidad para el usuario final que maneja las criptodivisas es su billetera. Ujú. Localmente, si le infectan con malware, el malware puede robar la billetera y ya, chao el dinero. Si uno lo tiene en un dispositivo físico, su billetera, ok, ¿qué pasa si el dispositivo físico se rompió físicamente, tuvo un daño? Pues es un problema. Y en línea, ¿qué pasa si hackearon ahora ese servidor donde están todas las billeteras? ¿Qué ha pasado? Entonces también es una ayuda y nadie va a reponer. No hay regulación, no hay nada. Es como que, bueno, qué pena que te haya pasado. Bueno, Dimitri, la verdad queremos agradecerte, digamos, tu gentileza y tu disposición para explicarnos cosas que son relevantes y también dejarte comprometido para poder mirar lo que viene a futuro, porque en el fondo la conclusión que uno puede sacar hoy día es que tenemos que ponernos de acuerdo, o sea, al día en la ciberseguridad para las amenazas y riesgos que hay hoy, pero también lo que tú estás planteando es que con toda la economía digital vienen nuevos riesgos y nuevas amenazas que será necesario poder abordar y donde el Estado tiene mucho que decir respecto a regulación, respecto a establecer la protección de datos, la protección de la billetera, de cómo esa billetera finalmente se protege. Así que te agradecemos mucho, Dimitri. Digamos, Kaspersky, sin lugar a duda, tiene un estupendo gerente, gestionador y ejecutivo, y te agradecemos mucho tu presencia y el apoyo que le has dado a la ciberseguridad también acá en Chile. Gracias. Quiero agradecerles también a ustedes, Guillermo, senador Pugh y también Bernarda. Muchas gracias por esta invitación. Realmente tengo un sentimiento así como personal para Chile y para la gente de Chile. Gracias. No, gracias a ti, esperamos verte pronto, digamos, y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, digamos, y volvemos de inmediato a las cartas sobre la mesa.
¿Cómo están? Ya de regreso las cartas sobre la mesa, un programa que se emite desde Arica a Punta Arenas por distintas plataformas, YouTube, Facebook, y por supuesto también con todos los comentarios digamos, en Twitter. Y también digamos, a través de toda de Radio Nunquén en Concepción y diversas redes de cable a través del país, digamos, a través del país, particularmente por la plataforma Mundo. Ya el día 21, perdón, el día 22 de septiembre, digamos, empezaron las campañas presidenciales. O sea, un día después de la primavera, digamos, empieza la campaña presidencial como en Chile, y tenemos 7 candidatos, de los cuales 5 se presentaron a un debate que fue invitado por CNN y Chilevisión. Los otros 2 no pudieron porque la única forma que lo podían hacer era virtual y el requisito era que fuese presencial. Digamos, Marco Enrique Minami no pudo porque estaba en todo lo que es la cuarentena que se obligatoria después de un viaje que fue a México, él fue a la CELAC, de hecho, y Franco Parisi, que está, no sabemos si con asilo político en Estados Unidos o no, pero por lo menos está en Estados Unidos, tampoco sabemos si en Alabama, pero allá se encuentra y con la idea de hacer una campaña desde Estados Unidos, lo cual nuestra legislación no considera, por lo tanto lo puede hacer, es decir, no lo prohíbe, en consecuencia lo puede hacer. Así que, no sé, a ver, empecemos, Bernarda, ¿cómo tenemos las presidenciales, tenemos la convención constituyente, tenemos nuestra agenda legislativa, el presidente viaja este fin de semana, digamos, por algunos países de América del Sur, donde sí sabemos que va a ser en Colombia, estuvo hace ya un par de semanas atrás en una gira europea, haciendo sus últimos viajes antes de entregar el poder el próximo año. Bernarda. Sí, yo quisiera partir diciendo primero que me llama la atención igual y me llama positivamente la atención que creo que es bueno que tengamos debates presidenciales al inicio de la campaña. Yo creo que es relevante, como damos el pie al inicio de esto que vamos a denominar campaña, vamos a estar 2 meses en esto, y yo creo que además es interesante porque ha sido un año, yo diría, como de harta concurrencia de los ciudadanos y ciudadanas a las urnas. Entonces, en esto de fatiga tal vez electoral, recordar que tenemos una presidencial en noviembre no es menor, creo yo. Entonces, en ese contexto me pareció positivo. Ahora, ¿cómo se comportó esto? ¿Qué rol cumple? Uno podría preguntarse qué rol cumplen los debates presidenciales en la incidencia de los votos de las personas. Yo hoy diría más bien que lo que ayer vimos fue una puesta en escena de cada uno de los candidatos y uno esperaría que los candidatos pudieran dar cuenta de su programa, ¿no? ¿Qué es lo que proponen al país? Y yo creo que es especialmente importante también porque esta es una elección post 18 de octubre. Este es un país distinto después del 18 de octubre, tenemos una constitución, un proceso constituyente que está en marcha y por lo tanto lo que viene para este proceso también debiera de alguna manera recoger esa experiencia, diría yo, ¿no? Y en ese sentido, creo que ayer, de lo que logré mirar y finalmente como en síntesis, de los 5 candidatos, yo creo que el único que logró poner en escena algo de elemento programático fue Gabriel Boric. El resto no quedó en la disputa de la cancha chica, diría yo, ¿no? De lo que fuiste, de lo que tienes y de la justificación. Y es un poco que agota. Yo que si tuviera que resumirlo, Guillermo, yo diría en términos de qué sería mi prevalencia, en términos de quién destacó más, ¿no? El gran ganador de ayer fue Boric, y ahí ordenadito, estaba como el niño Mateo, además lo peinaron bonito, ¿no? Tenía que lidiar con esto de la experiencia, entonces estaba bien ordenadito. Yo creo que Kass, fíjate que yo diría Kass sería mi segundo tipo, que lo hizo en el parámetro de Kass, ¿no? Kass es un provocador, no se le mueve un músculo de la cara, ¿no? Está ahí para provocar y todo lo que sea visibilidad, él suma. Entonces tiró los dardos donde tenía que tirarlos para hacer mella y ahí estaba. Artés me parece el tercero, yo creo que Artés hizo una performance interesante, dialogó con todo, hizo preguntas incómodas, él no tiene nada que perder, él sabe que no va a tener ninguna posibilidad ni siquiera la segunda vuelta, pero él tiene allí un elemento discursivo que decir. El cuarto es Sichel, yo creo que él intenta estar bien, inicia bien, pero se desinfla, se enoja.
se enoja, se le nota en la cara, se desconfigura, creo yo, ¿no? Y ahí también los elementos perceptivos son relevantes, y bueno, y Kast le dio como caja en términos, digamos, de que es un electorado que va a ir a disputa también, entonces ahí se jugó muy bien eso. Yo creo que la gran perdedora es Yana Proboste ayer, ¿no? O sea, Yana Proboste intentó entrar bien, y yo creo que además se enojó, entró en una pelea innecesaria, a mi juicio, y eso, y entonces fue como, en política y en lo mediático, el que se enoja pierde, ¿no? Porque no es el control de la conducta, tal vez diría yo, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Fue una conducta que tuvo descontrolada, y eso no, perceptivamente, no ayuda a la imagen de quien queremos que sea un presidente o una presidenta. Me quedo hasta acá. Eso diría en términos generales. ¿Quién es, desde tu balcón, cómo se ve? Mira, muy interesante primero el formato. Y yo quiero felicitar a los dos canales porque sacaron a los periodistas del protagonismo y pusieron a los candidatos a debatir y a las propuestas. O sea, este es un cambio y yo lo felicito, lo valoro y ojalá se mantenga. Me gustó mucho, o sea, era fácil, entendible, no había la típica, ah, es que eres como el árbitro, más o menos, árbitro taqueador. No hubo nada de eso. Y eso es muy bueno. Se habla de que se ha madurado, se tiene un buen mecanismo y se ha logrado sacar lo mejor de cada candidato. Ahora me voy a hacer primero cargo de los que no estuvieron. Mira, al igual que las autoridades que están en ejercicio, cuando salen más de 30 días al extranjero, pierden el cargo. Deberíamos tener lo mismo para los candidatos. Si están más de 30 días fuera del país, pierden la candidatura. Es un tema no menor. Yo me quedé ayer con el caso París reflexionando, porque claro, una persona podría hacer perfectamente su campaña con de cualquier lugar del mundo, hay fondos públicos y después recaudar votos, total, da lo mismo, baja inversión, alta utilidad. Aquí se necesita la presencialidad y esta es quizás la característica de este debate, que tiene que ser presencial. No me gusta el debate por Zoom, no se da el poder verlos todos juntos, el que miró o no miró, o sea, eso es bien importante. Y es lo que la gente quiere ver a su candidato o candidata desenvolviéndose en cada una de estas áreas. En el caso particular de Boric, no contestó muchas de las preguntas, o sea, también dejó cosas que, está bien, pero usó una estrategia en donde prefirió no entrar a decir nada, cuando uno no tiene que explicar, no se va a complicar, pero también deja la sensación, bueno, aquí hay algo que me gustaría haber escuchado. Yo creo que esa va a ser como la tónica en los próximos debates, donde se va a ir completando. Entonces, este es un primer cuadro de una película de muchas. Entonces, después hay que hacer correr la película, porque no nos podemos quedar con esto como, ganó este, ganó el otro. No, la verdad, ya está bien. Partimos. Y qué bueno haber partido de esta forma, y con este formato, y con las diferentes propuestas. Yo invito también a descargar los programas están todos en PDF, se pueden revisar, y ayer, por ejemplo, faltaron muchísimos temas. Hoy Chile le está entregando al Reino Unido la COP25 a la COP26, o sea, somos protagonistas mundiales de un tema que es tremendamente relevante, el calentamiento global producto del cambio climático, este cambio climático que está transformando a la humanidad. La región de Valparaíso tiene una sequía gigantesca producto de lo mismo, y no vimos nada de eso. No vimos los problemas serios que tenemos en algunas macrozonas, en donde tenemos que buscar una política pública que vaya a servir, solucionar políticamente los problemas. Finalmente, lo que uno está eligiendo es una alianza política capaz de resolver problemas políticos. Para eso los tenemos. El resto, los tecnócratas, los que ejecutan la parte técnica, está bien, eso esperemos que sean los mejores, se pueden elegir por ADP. Pero el tema es político, o sea, la democracia se basa en la elección de personas que tienen habilidades para formar coaliciones grandes y que sean capaces de dar estabilidad y así permitir avanzar. No vimos nada de temas de la Antártida, la plataforma continental, bueno, está bien, fue corto. Yo lo que espero es que en los próximos vayamos completando la agenda y por eso propuse el debate digital, porque yo sé que de ciberseguridad no van a hablar. Bueno, pero pidámosle que hablen de ciberseguridad, que es un tema relevante.
Entonces aquí también viene la sociedad civil organizada que tiene que ir complementando para que todos estos debates que se van realizando completen cada una de las áreas que faltan, que es básicamente lo que me gustaría ver. Yo quedé muy contento de la forma, el análisis que se hizo por Twitter después, la cantidad de gente que opinaba, todo el mundo estaba opinando, ahí hay que usar inteligencia artificial, pero la cantidad de información que llega es gigantesca. Declarar ganadores o perdedores, yo creo que todavía es muy temprano, o sea, ya, démosle de todo, igual que en el kinder, logrado. Sí, Yo los dejaría por ahí, esa es mi opinión, Guillermo. yo insisto en que esto tiene que ver, o sea, los debates, quienes también se dan en un contexto. Esta es una campaña presidencial y ellos están en competencia. Entonces, cada acción que tengan mediática, ¿les suma o les resta? Y en ese contexto, ayer, yo creo que lo que hay ahí es lo que plantea, digamos. Yo creo, no, tiene que ver con el ganador en la situación de ayer, la foto de ayer, ¿no? Tú tienes razón, efectivamente faltaron temas no solo de ciberseguridad y plataformas, y temas como el cambio climático, sino además de ciencia y tecnología en general, no estuvieron. Temas como de la diversidad en general tampoco estuvieron. Por eso digo que Gabriel Boric pone algunos temas como titulares, puso el tema de salud mental, puso el tema de los niños, niñas y niñas adolescentes a través del Chile Creció Contigo con ese ejemplo. Al final se refiere a la población, al mundo diverso, ¿no? Pero que claramente como pasando. Entonces, porque no, yo creo que hay mucho todavía, mira, y ninguno de ellos tocó el tema que me parecía muy relevante para el contexto actual, que tiene que ver con el proceso constituyente. Ayer pasó una cosa importante para el proceso para la constitución, ¿no? Tiene que ver con un tema presupuestario, para el quehacer propio, para la calidad del producto, diría yo, que vamos a obtener final. Y eso tiene que ver con recursos, ¿no? Entonces, nadie se refirió a ese tema, que era un tema candente para el día de ayer y que lo va a seguir siendo hoy día seguramente. Entonces, creo que hay una decisión ahí. Hay una decisión entre el proceso constituyente en marcha que estamos llevando, que estamos viviendo como país, y la elección presidencial. Y yo creo que tienen que ser elementos que se tienen que juntar, porque lo que salga de ese proceso constituyente va a tener que implementarlo el siguiente, la siguiente presidenta de este país, digamos, ¿no? Entonces, eso sí me parece relevante, hacer algún subrayo ahí y un mecanismo, digamos, y un punto de atención, tal vez. Sí, no, digamos, definitivamente para quienes nos están siguiendo, recuerdo que tenemos 7 candidatos presidenciales, mucho menos que lo que ha tenido Perú, que tuvo 17, ¿ah? Y Ecuador, que tuvo 19 candidatos presidenciales. ¿Ah? Digamos, para aquellos que les gusta comparar, tener esa fotografía. Lo otro importante es que el 21 de noviembre no solamente elegimos presidente, elegimos la mitad del Senado, digamos, y los senadores de las regiones pares. Como que van a competir para poder llenar esa mitad del Senado. Y también toda la Cámara de Diputados, 155 diputados. ¿Ya? Y a su vez, consejeros regionales. Entonces va a ser quizás no decir mega elección, pero una elección con muchas papeletas tal cual fue la que tuvimos el 14 y 15 de mayo, donde elegimos gobernadores regionales, concejales, alcaldes y convencionales constituyentes. Entonces yo creo que ahí hay una fotografía para que usted lo converse, porque esto, bien lo decía Bernardo, está recién empezando. Tenemos que ver, como lo decía Kenneth, aquellas cosas que no aparecieron o aquellos que no estuvieron y la cantidad de temas que todavía queda por abordar. Yo quisiera llevarlo, o sea, un poco a ver su opinión respecto a cómo evalúan, o cuál es la visión que tienen respecto a la Convención Constituyente. Porque finalmente se ha presentado un tema en torno a que esta Convención Constituyente no tiene una capacidad para poder definir si un constituyente puede renunciar o no puede renunciar. Digamos, cuáles son las fórmulas que eso tiene. Y esto está dando un debate que al final del día está alargando cada vez más los plazos que empezaron el 4 de julio, cuando se instala la convención, y de ahí en adelante tiene máximo 12 meses para la constitución, y ahora estamos con esto. Kenneth, ¿cómo lo ves tú? Mire, ya han transcurrido los primeros 3 meses y es importantísimo tener un reglamento donde en el reglamento están las reglas claras, siguiendo las instrucciones, obviamente, que es del mandato. Y cualquier cosa que se requiera para poder hacer que ese reglamento funcione,
si es necesario incluso una reforma constitucional, hacerla. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es ayudar a que el proceso funcione y funcione bien, y no perdernos en tratar de generar todos los problemas que se puedan producir como una forma de bloqueo. Yo en ese sentido creo que es importantísimo escuchar bien las necesidades, tanto económicas, tanto de capacidades para poder actuar, y darles la posibilidad de resolver. Una convención tiene que tener recursos, tiene que tener capacidad y tiene que tener mecanismos para resolver sus problemas. Reglas claras y para después cumplir las reglas. Sí. John Menlarda, ¿cómo lo ves tú? Y yo creo que estoy de acuerdo con el senador y decir, además, compartir con la gente que nos escuche que esas reglas del juego se empiezan a votar hoy día, mañana viernes y hasta el lunes, tienen el lunes hasta último despacho, por lo tanto, el martes debiéramos tener un reglamento de un proceso constituyente que ya inicia y que va a empezar a discutir justamente los temas relevantes que estamos esperando justamente que se empiecen, ¿no?, a discutir y a escribir, al final, esto que llamamos la nueva constitución. Yo creo que es bien loable, ¿ah? La constituyente de Bolivia que tuvimos se demoraron casi 8 meses en tener su reglamento. Nosotros es un proceso bien inédito y con el esfuerzo que también ha significado el trabajo de cada uno de los constituyentes aquí presentes. Yo quisiera, perdón, referirme un poquito también al producto final. Si nosotros, y eso lo quiero ligar con el tema presupuestario. Yo creo que los gobiernos les toca resolver lo que la cotidianeidad y las vicisitudes de la vida le presentan, si lo quisiéramos poner así. Bueno, a este gobierno le tocó enfrentar el 18 de octubre y uno de los elementos que tenemos como consecuencia de esa vivencia como país es un proceso constituyente, ¿no? Que fue a través de un plebiscito, que se plebiscitó el mecanismo, el formato. Entonces, yo creo que hemos hecho las cosas bien desde el punto de vista de iniciar satisfactoriamente los cambios. Y los cambios nosotros somos muy de conversación, por lo tanto, esto es de proceso. Estamos en un proceso constituyente, elegimos los constituyentes, constituimos la convención, que es bien diversa, ¿no? Yo creo que allí está representada todo el Chile, inclusive ese Chile sin vergüenza, diría yo, ¿no? Rojas Baden representa también eso, bueno, no hay nada más representativo que la convención, diría yo, ¿no? Pero también es importante que ellos tengan a disposición los elementos necesarios para poder tener como producto final una constitución que va a ser de todos nosotros. Eso tiene que ver con que ellos tienen que esto para explicárselo a la gente, porque cuando hablamos de presupuesto para ellos, no, ellos no se suben el sueldo, ellos no se van a hacer más ricos, lo que ellos necesitan es presupuesto para tener disposición de poder pagar a sus asesores, ¿no? Y son elementos fundamentales acá. Acá tienen que lidiar con proyectos ley, tienen que lidiar con sistematización de información, y créanme que eso también es relevante, y bueno, y eso tiene que ver con conocimiento y saber, y no, los constituyentes no están convocados a saberlo todo. Entonces ahí yo creo que falta un poquito de generosidad. Yo espero que el gobierno finalmente se allane y se generen conversaciones lo suficientemente necesarias pensando en el bien mayor que tiene que ver con Chile y el destino de Chile, ¿no? Que dice relación con obtención de este proceso o de esta carta magna que todos estamos esperando. Excepto que, y ahí lo voy a poner como un signo de interrogación, que el gobierno no crea en este proceso y que el gobierno esté amortillando este proceso. Eso también es una posibilidad. Y una posibilidad porque ha habido conductas del gobierno que uno evalúa finalmente. Lo evaluamos a lo otro a través de conductas y acciones. Y yo quisiera que esta fuera una acción que no fuera un elemento menor, sino que al mismo tiempo se conversara con la mesa directiva de la convención y se llegue a un acuerdo, porque a mí me parece que los elementos, a lo menos ayer exponía el vicepresidente, son absolutamente atendibles, ¿no? Y también salió en la palestra otros constituyentes, salió Patricia Pólitzer también a mencionar de qué significaba, ¿no?, este presupuesto, esta solicitud de aumento de presupuesto. Y yo creo que los gobiernos están para facilitar esto, para llevarlo a cabo, no para obstaculizarlo. Sabemos que estamos en un momento de emergencia, estamos en una pandemia, los recursos son agotables, ¿no? Ha habido harta inversión del Estado en cada uno de sus ciudadanos a partir de todos los bonos que se han, ¿no?, establecido como ayuda,
pero también creemos que esto es una tarea importante que nos va a designar o nos va a dibujar los 50 años siguientes de la historia de este país. Entonces yo creo que vale la pena la inversión. Eso es ¿no? Gracias, Bernarda. Si uno toma como referencia, por ejemplo, todo el debate constitucional y el proceso constitucional que se realizó en Colombia, tal cual si uno sigue el de Ecuador y también el de Bolivia, la implementación de una nueva constitución demora entre 4 y 8 años, dependiendo, digamos, los cambios que haya que realizar, e incluso con reformas constitucionales incluidas, que son cosas que quedaron al pendiente. En consecuencia, digamos, terminando digamos, la Convención Constitucional esta constitución, el próximo gobierno le va a tocar implementar una parte importante de esta nueva constitución, ¿no? Y luego va a venir, ¿no es cierto?, un nuevo gobierno que va a seguir en toda esa tarea. ¿Ah? Eso para tenerlo presente. Y yo nos queda poco tiempo y quiero preguntarles a ambos, bueno, digamos, la ciudadanía, ¿cómo participa en esto, por una parte? ¿Ah? ¿Cómo lo puede hacer? O sea, ¿qué cosas les sugerimos que conversen en el living de la casa, ¿ah?, respecto a esta constitución? Porque hay que socializarlo. Yo no me refiero solamente al hecho de que uno pueda mandar una propuesta a una comisión de la Convención Constituyente, sino que cómo conversamos nosotros los chilenos, ¿ah?, sobre este proceso. ¿Ah? Y si acaso ustedes estiman que, como Bernardo algo dijo al respecto, que se debiera ir por carriles separados en la discusión de la convención y la campaña presidencial, digamos Bernardo. Yo creo primero que no debieran ir por carriles separados, partiendo por tu última pregunta. ¿Ya? Las candidaturas presidenciales deben comprometerse con el proceso constituyente en marcha, porque de allí va a salir un mapa de ruta. Y ese mapa de ruta tendrá que implementarlo. Entonces, yo creo que las candidaturas presidenciales deben hacer referencia al proceso constituyente. Deben cuidarlo, deben comprometerse a eso también en este proceso que nos queda de campaña. Respecto de qué hacemos la cotidianeidad respecto al proceso constituyente, yo primero le diría a la gente, y esto lo quiero ligar con el primer bloque que tuvimos, que tiene que ver con la información. Yo creo que es importante que la gente se informe bajo canales de información que le merezcan a ellos, a cada uno, respeto o cierta confianza. Porque anda mucha información falsa dando vuelta, porque es fácil hacer un meme y hacerlo circular por los WhatsApp, y la gente finalmente cree lo que aparece allí porque es información rápida y despachablemente rápida. Entonces, yo primero le convocaría a buscar una fuente de información. Hay muchos links, hay muchas fuentes, hay muchos espacios donde pudiesen, digamos, informarse. Y lo segundo que yo diría es cómo llevar esa información al espacio de la casa, porque yo creo que ahora vamos a empezar, salimos de lo técnico y entramos en materia. Entonces ahora van a aparecer las materias tales como educación, como primero el país que queremos construir, ¿no? Si va a ser un país que va a reconocer a sus pueblos originarios o no los va a reconocer, ¿no? Esto también es una discusión para nosotros. Queremos ser un país multicultural que reconozca esta diversidad cultural que tenemos en nuestro país, por ejemplo, y qué implicancias tiene eso. Vamos a discutir de educación, de salud, y yo creo que esas cosas son relevantes de cómo van quedando como derechos garantizados. Yo soy, por lo menos, una persona que adhiere a que los elementos constitucionales deben ser garantes de derechos, ¿no? Y luego, entonces, cómo tenemos una serie de elementos legales que van a disposición de esos elementos, ¿no? De dar garantía a los ciudadanos de derechos sociales por sobre todas las cosas. Yo creo que es importante pensar este país de nuevo. Miren, yo estoy esperanzada en lo que resulte de allí. Creo que el 18 de octubre fue un momento importante en nuestra línea, digamos, de tiempo. Ese es un hito relevante. Tenemos que hacer de Chile un país más igualitario, ¿no? Tenemos que hacer de Chile un país más solidario. Tenemos que hacer de Chile un país donde todos podamos alcanzar nuestros sueños independientemente del lugar donde hayamos nacido. Tenemos que hacer de Chile un país más inclusivo, respetar a la diversidad. Tenemos que aprender a ser un país de ese modo. Eso va a ser un proceso largo, sin duda, pero tenemos que generar y dibujar ese camino para recorrerlo. Eso va a ser la Constitución. De esas cosas yo le convoco a hablar en familia, ¿no? De lo que implica escuchar al otro, de la diversidad, de la tolerancia, de cómo vamos caminando hacia esta diversidad, y también de temas sin duda de cotidianeidad, de la vivienda, de la salud, de la educación.
y yo creo que esos son elementos que marcan nuestras vidas, nuestro ser en el mundo, en el aquí y el ahora, y que sin duda marcan también el devenir de un pueblo como va a ser nuestro país. Sí. Kenneth. Los británicos en ese sentido, ellos abrieron un sistema que se llama de petitions, y las petitions es más de 10.000 firmas y eso tiene que ser tratado. Mira, podría ser una buena forma haber metido los petitions en este sistema, porque las personas se habrían sentido inmediatamente partícipes y habían podido quedar, por lo menos, consideradas. Hay formas, por supuesto, van a tener que buscarlas, pero por lo pronto, entendamos bien la casa que tenemos y veamos bien los planos y el lugar donde queremos poner nuestra casa, para que esa sea la discusión, o sea sobre algo concreto y no sobre gustos. Y todos podemos querer un montón de cosas, pero veamos realmente qué es lo que es factible y tratemos de llegar a un acuerdo. Lo más importante es la legitimidad, y la legitimidad se da por el respeto, por la tolerancia, por hacer las cosas bien, y no la imposición, el ataque, el que esto tiene que ser así. Entonces no cometamos los errores de otros periodos y procesos, y tratemos de que este sí sea un periodo que permita una convivencia para crear un consenso. Un consenso es algo que no es que sea lo que le gustó a uno o le gustó al otro. Un consenso es finalmente algo en que sabemos que podemos sobre eso construir algo que sea sólido, permanente y que dure, y que pase el plebiscito o el referéndum de salida. Así que esa es más o menos la esperanza, invitarlos a usar este modelo en la casa y hacer hasta sus cuadritos comparativos. Mira, Chile tiene un nivel ya de participación, las personas tienen conocimiento, yo confío en ellas, las personas son sabias, entonces démosle tarea, veamos, y aparecen cosas increíbles, te vas a dar cuenta tú que del momento que se empieza a trabajar, va a haber mucha gente que va a estar involucrada, hablando en la micro, en la oficina, en las plazas, en todos lados del término, y eso hace que un país también madure democráticamente, que es lo que se necesita ahora. Bueno, creo que todos hemos quedado con tarea con nosotros mismos y tarea con los que están cerca de nosotros para poder abordar todas estas temáticas que vamos a seguir conversando de aquí en adelante. Le agradecemos tanto a Bernarda Pérez como a Kenneth, digamos, su disposición y participación en esta nueva edición del programa Sobre la Mesa, que lo estamos velando el día jueves, 23 de septiembre, para que ustedes sepan, porque este programa lo va a ver el fin de semana, para que vea que las referencias, digamos, están asociadas a esta fecha. Y a usted que nos sigue por todo lo que es el Mundo TV, por la señal del cable desde Valparaíso y Yanquihue, en la región estamos en Telecauquenes, también Ñublevisión y también en Radio Nunguén de Concepción, además de las redes de YouTube, Twitter y Facebook de Infogate.cl. Muchas gracias por su participación, gracias Kenneth, gracias Bernardo nuevamente, gracias a usted por seguirnos y recuerde, respeto, diálogo, porque así construimos una mejor democracia y sobre todo cuidándonos, porque el COVID-19 todavía tenemos que preocuparnos de él y de todas las vacunas, así que usted no se la ha colocado todavía, a sus hijos, hijas y niños menores en la medida que vea usted los calendarios de vacunación. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien y cuídense mucho.